Bueno, lo dicho, el gran gusto de tener acá la visita de María Laura Torre. María Laura, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío, la verdad, de estar acá en en esta casa y con ustedes, ¿no? Claro, Que aparte somos vecinos. claro, tal cual. María Laura vive cerca de acá de la Universidad Nacional de La Matanza y ustedes saben es la secretaria adjunta de SUTEBA CETERA, el principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Dije bien, ¿no? Porque yo para los cargos soy Sí, sí, medio... sí, está soy bien, ¿no? la secretaria adjunta de Secretaria adjunta. SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, Claro, junto exactamente. con Baradel Silvia Almazán, y Silvia Almazán, que exactamente. siempre me conmueve esa foto donde se lo ve a Baradel, que ¿cuánto mide Baradel? 1,80 m, 1,90 m más o menos, y están las dos al lado de él, es una foto Es muy es muy linda. entrañable esa foto. Es tal cual la palabra, es muy entrañable. Entrañable. Robbie mide de estatura, debe medir lo que vos decís, 1,85 m. Claro, Él mide al lado mío como 3 metros y como dirigente mide como es 5 metros increíble, más. sí, la verdad que sí, Así que sí, es una foto muy entrañable de los de los tres, tres, sí. en un momento también muy Claro. difícil, muy difícil. Esa foto fue en pleno embate del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente contra nuestra organización sindical, en la figura de Robin más fuerte todavía. Fue el momento de las amenazas, bueno, y fue una marcha donde, bueno, son esas fotos entrañables que te quedan y aparte la querés guardar y mostrar. A mí, fíjate que yo sin saber todo esto me Sí, llegó así, porque hay como una, es como una red de contención entre los tres, como diciendo acá estamos fuertes. tal Y yo me cual. acuerdo de haber hablado con la señora de Baradel hace 2, 3 años, en el peor momento, para que la gente tenga idea, las cosas que le hicieron a ellos, a esta dirigencia fantástica, que es la dirigencia docente, que como digo yo, son como el faro, ¿viste? Cuando hay confusión con la dirigencia gremial, la dirigencia docente siempre tiene el camino para profundizar la democracia. En eso, la verdad que lo felicito y lo he dicho siempre. Pero me acuerdo con la señora de Baradel, y la gente no tiene idea, Baradel se tuvo que mudar de su casa, se le metió gente, le metieron tipos en la casa. Le amenazaron a los hijos y se tuvo que mudar de su casa. Cuando el presidente dijo que Baradel y le pasaron de todo las cosas que le hicieron a este Sí, fue muchacho. una situación muy difícil. Aparte nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando nos tocan a un hijo, los hijos de Robbie son nuestros hijos. Y bueno, y de eso tiene que ver la foto esta de lo entrañable, que es un grupo humano. Quizás en la foto estamos 3 personas, pero la verdad es un colectivo muy grande porque Robbie siempre decía algo importante cuando fue el peor momento, aparte de la custodia que le pusieron, pero que nunca, hasta el día de hoy, se esclareció la situación. Nunca, Quienes nunca. lo cuidaban eran los propios compañeros docentes que iban haciendo turnos, dejando también a sus familias, iban haciendo turnos para estar, bueno, cuidando al compañero que en ese momento, junto con toda su familia, Estaba pasándola mal. estaba pasándola. Claro, se tuvieron que Y ir a una la casa de la madre, familia, ¿no? Dejar por un en un buen momento tiempo. sí, Claro, bueno, pero aparte qué también locura, ¿eh? tenía, digamos, hijos mayores, uno de él, Manuel, con su familia, con su nene, ver a su nieto, bueno, una situación, Fea. la verdad, muy fea, pero capaz de ser transitada por el colectivo que somos, ¿no? Y en esto digo un colectivo muy grande, ¿Vos un tuviste, María Laura, colectivo. alguna vez amenazas? ¿Sufriste No, alguna no, no, experiencia no, no, fea? no, así con tanta crueldad como la sufrió Robbie, no. Sí en términos más colectivos, Claro. pero no, en términos personales, no, no, Claro, de todo esa magnitud lo no. estigmatizaron a él, como para atacar al gremio, la figura para estigmatizar era él, ¿no? Ahora, debo reconocer, él nunca utilizó eso en el discurso gremial y político, ¿eh? Nunca jamás se victimizó, la verdad que... No, para nada, no, Es no, más, para mucha gente ni nada lo sabe esto y que estamos hablando. no, no, para nada. Es más, creo que justamente lo que no entiende este gobierno, ni lo que tampoco han entendido muchos, es no solamente que nunca lo antepuso, sino que aparte intentaron de todas las maneras buscarnos a todos y a todas, y nos podían dar vuelta, como dice Robbie, los bolsillos, nos podían dar vuelta como una media y nunca pudieron No te encontrar quepa duda. nada, Si porque no, te en imaginas lo que realidad hubiera sido. nosotros somos lo que decimos, pero aparte vivimos como pensamos y como viven los compañeros que nos eligieron y que hoy estamos en los lugares donde estamos, porque es producto de, bueno, de la democracia sindical que tiene nuestro sindicato desde el momento que se parió, ¿no? Así Claro, que, claro, y fue claro. parido acá también
con Sí. una compañera como Mari Sánchez, acá en La Matanza. Era de acá, Mari Sánchez, Claro, tenés razón. Mari era de acá, Qué Mari. historia que tiene el sindicato docente, Claro, ¿eh? cuando vos decías siempre fue, bueno, el sindicato docente Cierto, sí. tiene un ADN en nuestro caso, ¿no? Sí, El sí. sindicato docente de la CETERA Sí, sí. se parió en 1973, el 11 de septiembre, al mismo momento que había un golpe asesino en Chile, Claro, ustedes lo recordarán. obvio. Y bueno, y el SUTEBA nace con figuras como Mari Sánchez, que es de acá de Matanza, que era de acá de Matanza, la perdimos Así, hace sí, ya un par de años, par de años. pero bueno, acá fue parido en nuestro sindicato provincial. Claro, mira vos, es que el ADN, que es cierto, porque es muy notable la claridad, la lucidez que tiene el sindicato docente, la CETERA, es muy notable. Viste, salvando distancias por el tema del hecho en sí, viste que uno dice, cuando todo está oscuro tenés que seguir a madres y abuelas de Plaza de Mayo que más o menos tienen. Nosotros decimos eso, exactamente. Bien, ustedes tienen esa cosa señera que en cuanto al tema sindical específico. Y fíjate vos que la lucha es tan increíble que hoy el paro, ahora me lo ratificás vos, tengo familiares docentes que no fueron hoy, tanto en privada como en pública, y a pesar de eso me decían, vos es que yo pierdo casi 5.000 pesos hoy, ¿no? Me decía, pierdo 2.000 y pico de presentismo y una Claro. persona que conozco que tiene doble turno pierde como 2.000 pesos 1.000 pesos por día. Doble turno son 2.000 pesos. Casi la pérdida entre todos es entre 4.000 y 5.000 pesos. Hay que bancárselo eso, ¿eh? Sí, sí, eso pasa prácticamente, atraviesa todo el país. Y hoy el paro es absolutamente contundente, es muy fuerte, pero no solamente en el sector estatal, sino también en el sector privado. Así que como parte de la clase trabajadora, yo creo que eso es lo más importante, que la decisión siempre la tomamos en el marco, bueno, en nuestro caso de la CTA, que lidera nuestro compañero Hugo Yasky, que hoy está en Córdoba, en un Córdoba. plenario de la juventud, pero también en un acto muy grande junto con Roberto Badel y otros compañeros al cumplirse los 50 años del Cordobazo, porque aparte la fecha de este paro es una fecha que tiene una historia y recoge también una lucha de muchos, bueno, de muchos dirigentes sindicales importantísimos como Tosco, bueno, como los que hicieron parte, no solamente como ellos, ¿no? Hoy miraba una foto de la cantidad de mujeres también que encabezaban esa Ya en marcha aquel entonces, ya mirá en vos. aquel entonces y algunos decíamos, bueno, ahora que nos ven, también nos ven en las fotos, Sí. porque también fuimos parte las mujeres de esa lucha inmensa, ¿no? Aunque solamente se recuerden los nombres de compañeros valiosísimos en ese Cordobazo. Así que el paro hoy sí fue muy fuerte, creo que, bueno, que vuelve a plantearse la necesidad imperiosa de que un gobierno tiene que cambiar esta política económica y que nosotros los trabajadores somos parte fundamental y lo hemos sido desde el primer día que el gobierno de Macri y en nuestro caso de la señora Vidal implantó. Yo creo que ya en el primer trimestre apenas asumieron, implantaron una política que pensaba mucho más en los sectores financieros que en los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Así que el paro de hoy fue muy fuerte y es tal cual vos decís. Uno no solamente pone el cuerpo, también pone parte de su salario cuando toma decisiones como las que tomamos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, te quedás un rato más, ¿no? Porque Sí, por ellos tienen supuesto. que preguntar. Yo ahora a las 5 tenemos las noticias, así que te dejo para introducir este tema. Dale. Viste que el gobierno contestó dos cosas, me parece. Una directa, que como Patricia Bullrich dijo, me estoy harta de los paros, y la otra donde están pegando dice que ustedes hicieron el paro para acomodarse en las listas del futuro gobierno. Lo contesto después. Contesta ahora, si querés, nos quedan 4 minutos, Bueno, después lo a ver, profundizamos. lo de Patricia Bullrich, yo creo que ya hay cosas que a determinados personajes no merecen ser contestadas, ¿no? Yo creo que el gobierno tendría que estar sumamente preocupado por ver cómo resuelve la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras, pero tendría que estar preocupados porque hoy tenemos en la mesa de los argentinos muchos pibas y pibas que llegan a la escuela sin comer. Y entonces hoy tendríamos que estar hablando de eso. Tendríamos que estar hablando de la cantidad de pymes que cerraron. Tendríamos que estar hablando de la cantidad
que como producto de las políticas de ajustes y las políticas que plantea el Fondo Monetario Internacional, hoy cuántos de miles de puestos de trabajo se han perdido, ¿no? Cuántos trabajadores y trabajadoras están en la calle. Entonces, la verdad, si está harta la ministra Bullrich, creo que lo que debería estar harta es que nosotros tengamos que seguir repudiando hechos de asesinatos de pibas y pibes como la masacre que acabamos de ver qué es lo que sucedió en Monte, ¿no? Con estos adolescentes, la verdad, de un hecho gravísimo. Harta tendría que estar de eso. Tal cual. Bien, después vamos a profundizar temas, cuál es la verdadera cara de María Eugenia Vidal. Te vamos a preguntar sobre, a propósito, tu opinión de lo que pasó con el secretario gremial de SEOCA, del Sindicato de Comercio, que lo acaban de detener. ¿Qué hay detrás de eso? Y si hay preocupación de parte de ustedes de que hoy parece que lo que sería el respeto tajante a los derechos individuales, al respeto al derecho de huelga, hoy parece que se hace cualquier cosa y todo se cubre. Un dato que hay que meter en todo esto, que seguramente vos lo ampliarás y verás si tiene que ver con todo lo que te estoy preguntando. Hoy Stornelli estuvo con Mauricio Macri en el acto por el Día del Ejército. Todo una simbología, ¿no? De protección a un entramado muy particular. Y me imagino que Mauro Jardón y Vanina Betancor deben tener cosas que preguntar. Ahí estamos, con María Laura Torre, una visita de lujo, una de las principales dirigentes gremiales del país, la secretaria adjunta de SUTEBA CETERA en la provincia de Buenos Aires. María Laura, ¿qué pensás de lo que acaba de pasar? ¿Qué connotación le das en general a la detención de este dirigente del Sindicato de Comercio que estaba en Gregorio Laferrer, Mauro? Sí, en el centro comercial de Gregorio Laferrer, aparentemente, según cuentan algunos de los testigos, este hombre estaba haciendo un video, dando cuenta de la situación de los locales cerrados. Es un secretario gremial del Sindicato de Comercio, del SEOCA, y la policía lo detuvo junto a su esposa también porque suponían que estaba ejerciendo una especie de presión sobre los comerciantes para que no abran. Estaba todo cerrado. Sí, estaba todo cerrado, realmente. Pero bueno, esto fue lo que se dio en el marco del paro del día de hoy. En términos específicos desconozco, por supuesto, sí. La situación, pero a ver, ¿qué es lo que no me llama la atención? Algunos no soportan las voces disidentes. Y entonces hay que hacerlas callar. Cuando vos lo ibas relatando, no sé exactamente bien cómo fue, pero si alguien quiere dar cuenta de la situación que se estaba viviendo y el impacto del paro sobre comercios, aparte, la Ferrer es una zona inmensamente de mucho comercio. Sí, claro. Y la verdad, si uno la recorría y veía el impacto de cómo estaba cerrado, eso daba cuenta exactamente de lo que los comerciantes, los trabajadores están pensando en este momento. Me parece que tiene que ver con eso, que es parte de lo que se está viviendo. Mira, nosotros lo vivimos de la misma manera, pero en las escuelas. Porque esto tiene que ver con los disciplinamientos. Algunos los detienen, a otros nos hacen sumarios, investigaciones, cesantías. Y esto es lo grave, porque lo grave es cuando intentan disciplinar a la clase trabajadora, lo que intentan es justamente reforzar fuertemente este plan. Bueno, esto que decía el presidente de la Nación, ¿no? Cuando le preguntaban si vuelven a ganar, ¿qué van a hacer? Y en esto fue muy bueno que lo diga, porque entonces no va a haber sorpresas. Ahora nadie va a poder decir, yo no sabía, porque si no lo escuchó, se lo cuento. Dijo, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Vamos a hacer lo mismo vamos a profundizar más, nada más que lo vamos a hacer con mayor rapidez, o sea, nos va a ir mucho peor. Entonces me parece que esto está ligado a este proceso que estamos viviendo y que, el brazo que ejecuta en algunos casos son, en nuestro caso, por ejemplo, son algunos inspectores jefes, que están elegidos por la política, obviamente. En otros casos es la gendarmería, como ya pasó. Después cuando, uno tendría que
que volver a pensar qué pasó con Nahuel, qué pasó con Santiago Maldonado. En otros casos es la policía, qué pasó con la masacre en Monte. Y en estos casos, por eso creo que nada está descolgado de nada, me parece que es una serie de... Habría que ver cómo termina todo esto, ¿no? Ahora, precisamente... Pero no me llama la atención. La imagen más cruda, que uno diría, bueno, es más brutal, es la de Macri, que él no oculta, nunca siempre se mostró como es, o sea, es un hombre que no oculta o no hace eufemismo sobre lo que dice, lo dice brutalmente, como recién acabas de relatar. Ahora, María Eugenia Vidal da la imagen de, bueno, es famosa el dicho, la hada buena, Heidi, siempre habla emocionada hacia los viejitos, hacia los maestros, los llama, o sea, da una imagen de permanente contención, consolación ante la dificultad, sabemos que la cosa. Y de paso, y por otro lado, pasan estas cuestiones. ¿Qué hay detrás de María Eugenia Vidal, para ustedes que la conocen bien desde que están en SUTEBA? A ver, ¿qué es lo que nosotros vemos? Porque en realidad, lo voy a intentar hacerlo más corto, pero yo siempre rescato algo. Cuando la gobernadora estaba en campaña, dijo, lo primero que voy a hacer es juntarme con los sindicatos docentes. Ganó un 10 de diciembre, creo que el 17 de diciembre del 2015, nos convocó a todos los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires. En ese mismo momento se le entregó la agenda que había quedado pendiente y la agenda que los trabajadores pensábamos que teníamos que retomar, justamente porque había que seguir discutiendo y trabajando una serie de puntos. Mira, fue la primera, única y última vez que le vimos la cara. Pero después la vimos varias veces por la televisión. Y en realidad esa imagen de hada buena se le empezó a desarmar cuando se trataba de hablar de nosotros y nosotras. La verdad, creo que la imagen más fiel de lo que es la gobernadora Vidal la dio con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Quizás porque tuvimos la fortaleza de mantener una lucha constante, con mucha inteligencia, porque creo que lo más inteligente fue que la dimos en unidad. Y la unidad es la que te fortalece para poder sostener los embates feroces que daba la gobernadora Vidal hacia todas las partes del sector docente, porque lo primero que intentó fue romper el frente. Primero quiso separar a los dirigentes de los docentes, no pudo. Claro, de los padres, ¿te acuerdas que le hablaba a los padres? También quiso separar, de los dirigentes de los docentes no pudo, por una sencilla razón, porque nosotros somos docentes. Entonces, uno nunca separa aquello de donde pertenece, no pudo. No pudo porque cada uno de nosotros somos elegidos por nuestros compañeros y compañeras. Después a los padres. Hay un contrato que firmamos con la comunidad educativa, los docentes, todos los años, yo diría todos los días, que es un contrato que a veces entra en contradicción y en debate, y a veces termina un poco lastimado. Ahora, lo que no pudo la gobernadora Vidal es romper ese contrato. Yo digo un contrato de amor. ¿Por qué un contrato de amor? Y porque se trata de la educación de sus hijos y de sus hijas. Y entonces todos los días quienes damos la cara, los que abrimos la puerta, los que escuchamos, lo que decimos, y somos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco pudo romper una relación que obviamente esto no quiere decir que íbamos por la calle y los padres nos aplaudían y decían, viva, hagan más paro, docentes, no. Pero también eran los mismos que nos acompañaban en las movilizaciones cuando nosotros advertíamos que queríamos una educación de calidad, que una de las variables para una educación de calidad tenía que ver con el salario de los docentes, porque después mandaron docentes a Finlandia. Ahora, cuando volvieron, lo que no le contaron a la sociedad era cuánto ganaban, pero no solamente cuánto ganaban. Mira, yo se lo preguntaba a una inspectora que viajó a Finlandia y lo que más me interesaba no era solamente lo que ganaban, porque lo conocíamos, sino cuál era el valor que le daba el gobierno y la sociedad a los docentes. Y ella me contaba que lo que sí le había sorprendido era que tenían un valor inclusive más alto socialmente que el propio médico. O sea, que eran valorados, y mientras eso pasaba en Finlandia, con docentes que los mandaban desde la Argentina,
acá prácticamente decían que era lo mismo y nos mandaban los... Sí, los suplentes. Eso no eran suplentes, no, era otra... ¿cómo era? Sí, sí, bueno, era los voluntarios, el voluntariado. el O sea voluntariado. que daba lo mismo que vos estudies, ser docente. Total, con un grupo de voluntarios. Bueno, esto era parte también de lo que la gobernadora se vio, quién era, cómo era, y después también intentó romper el frente gremial, no pudo. No pudo porque el frente gremial no era un grupo de dirigentes sindicales que nos juntábamos a la mañana para tomar un café y decidir qué íbamos a decir, no. El Frente Unidad Docente Bonaerense se parió en las escuelas, en ese lugar por excelencia que es donde se debate todo. Cuando digo todo es todo, se debate cómo trabajar mejor, pero también se debate cuál va a ser la pelea y la lucha que vamos a dar para conseguir lo que queremos conseguir. Pero también, cuando nosotros planteábamos cada una de las cuestiones que planteábamos, teníamos una gobernadora que no escuchaba. Y lo más terrible nos pasó el 2 de agosto. El 2 de agosto, cuando explota la Escuela 49 de Moreno, lo que ponemos de manifiesto era que nosotros no mentíamos, pero a nosotros no nos alcanza decir que decíamos y le planteamos a la gobernadora que era necesario tomar el tema de infraestructura escolar. No nos alcanza porque se llevó la vida de Sandri y de Rubén. Ahora, vos fijate qué es este gobierno y qué es el gobierno de María Eugenia Vidal. Con dos escenas te los voy a... La primera es, nunca la gobernadora, a partir de lo que sucedió, no hizo ningún tuit, no se apersonó a la casa ni de la familia de Sandra, ni de la familia de Rubén. No hizo nada que dijese, bueno, acá está este gobierno, el Estado presente para nada. Al poco tiempo nosotros tuvimos una convocatoria paritaria docente y ahí estaban los ministros de la señora Vidal. Nosotros llegamos, obviamente, ya no era lo mismo. No era el primer punto del tema del salario docente, sino era justicia por Sandra y por Rubén. Y hay una foto que grafica tal cual lo que te voy a decir. De un lado los ministros sentados y del otro lado los docentes y los representantes sindicales de pie con la foto de Sandra y Rubén y el pedido de justicia. Yo creo que eso grafica, qué es lo que piensan de los trabajadores y de las trabajadoras este gobierno. Y entonces esa cara de María Eugenia Vidal, cuando dice sonriente en un programa de Mariana Fabiani hace 3 años atrás, yo creo que los docentes deberían ganar 40.000 pesos, hace 3 años atrás, con esa cara simpática, lo que nadie le repreguntó, y ella tampoco contestó, era cuánto nos estaba ofreciendo en aquel momento. Porque la verdad, al día de hoy tampoco ganamos 44.000 pesos los docentes de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que aparte en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras jurisdicciones, no tenemos prácticamente escuelas de jornada completa. Y entonces cuando uno habla de doble cargo, es 2 trabajos. Es plantearle a los docentes tener 2 trabajos. Claro, el que no pisó nunca un aula no tiene idea de lo que implica tener 2 trabajos. No tiene idea porque 2 trabajos se dan en 2 lugares distintos. A mí me gustaría que a veces algunos se pongan la piel de un profesor o profesora cuando ingresa a una escuela y ingresa a un tercer año de una escuela secundaria y da matemática y sale de ahí y tiene que ir a otra escuela, o en la misma escuela nada más que ya deja el tercer año y pasa a 6º año. Entonces no son ni los mismos pibes, ni la misma planificación, y después pasa a otra escuela y así, y la verdad para a veces acumular la cantidad de horas necesarias, tiene que trabajar por lo menos en 5 escuelas. Si es del área que te digo, ¿no? Si llega a ser de inglés, olvídate, mucho más, porque es mucho menor la carga horaria. Donde dijeron que el tema idioma también hay que eliminarlo, ¿no? También las incumbencias de idioma, tuvo en riesgo todo eso, ¿no? Tuvo en riesgo eso Historia, y tuvo, idioma. ciudadanía estuvo en riesgo, determinadas temáticas de historia. Claro. Entonces, solamente nada, hay algo que el que nunca entró a un aula y aparte lo maravilloso que tiene, si alguien supiese lo mágico que es que un pibe aprenda a leer y escribir,
no es 40.000 pesos como dice la gobernadora, es mucho más. Pero Bueno, en entraron, Finlandia lo tienen claro. claro, y en otros países también. En otros países también. Ahora, el tema de lo que implica enseñar a leer y escribir. O si alguien pensara cuando entras a un jardín de infantes con chiquitos de 3 años, pero no con 2 o 3 o 4 o 5, con 25 era antes. Pero 30. ¿ustedes se acuerdan de los 3.000 jardines? Que el señor Finocchiaro, después cuando pasó de la provincia de Buenos Aires, pasó a Nación, dijo, bueno, no eran 3.000, vamos a hacer 10.000 aulas, que ya cambiás absolutamente el concepto, porque si vos abrís un aula, lo haces en un jardín que ya existe. Y entonces, de esas 10.000 aulas, tampoco. Y como no hubo construcción, entonces dijeron, bueno, faltan jardines, ampliamos, ya no son 25 niños de 3, 4 y 5 años por aula, sino que van a ser 28 o 30. Una barbaridad. Doy A fe ver, de todo lo que 28 dice María Laura, o porque tengo una- 30 chiquitos de 3 años. Tengo una familiar que es maestra jardinera y tenían un hermoso patio donde los chicos en el recreo salían y también forma parte de lo pedagógico. Obvio. Salían a divertirse, a aprender a jugar, socializarse. Le metieron aulas container en el medio con un Durlock, sin ventana. Agregaron a ese patio para poder, y como muy bien dice María Laura Torre, esto en Capital Federal estoy hablando, pasaron de 23, 24 a 28, 29 alumnos. Mirá, en Capital. En Capital estoy diciendo, con aulas container, y esa persona llega a su casa absolutamente destruida. Y en Así que Ciudad de Buenos conozco muy Aires, bien. que uno no puede ni siquiera Que no puede ser. pensar el Producto Bruto, ¿no? Si lo De comparas con Bélgica. provincia de Buenos Aires, la verdad que nos esté sucediendo eso en la Ciudad de Buenos Aires es grave. Totalmente, y más acá, bueno, en Matanza nos queremos imaginar cómo están las escuelas, ¿no? Sobre todo, con el tema de la infraestructura. Sí, acá muy difícil, bueno, todo lo que es el Totalmente. conurbano muy difícil. Primero, segundo y tercer cordón, en todo el conurbano hay que invertir en infraestructura y uno lo que ve es que en muchos lugares, bueno, acá en La Matanza es uno de ellos, han invertido más los intendentes o intendentas que el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, con ese dinero que es verdad, que llega para infraestructura, lo que no puede pasar es que se invierta la relación de la cantidad que se invierte. Entonces, en ese sentido, se han frenado las obras. De ahí el carpetazo que le hicimos nosotros el año pasado, el anteaño pasado. Se han frenado las obras de infraestructura en el año 2017 y bueno, y ahí empezó un desastre muy grande, un desastre que lo más grave fue la Lo de situación Moreno. de Sandy Rubén, ¿no? Que es lo que explotó. Pero a tal punto que todavía tenemos escuelas que no tienen gas, pero cientos de escuelas que está por venir ya, no este frío de hoy, fríos más profundos, y no hay gas no solamente para que porque a veces uno habla de la habitabilidad de las escuelas, nosotros pensamos en los 12 puntos que es el Acuerdo Paritario Nacional. Pero en algún momento, aparte de habitables, también tienen que ser confortables los lugares donde nuestros alumnos y nuestras alumnas y nuestros compañeros trabajan. Y la verdad, uno está acá y está confortable este clima. Vos podés estar en manga corta, es un clima, un buen clima para trabajar. Y nosotros tenemos cientos de escuelas donde quizás sean habitables, pero no confortables. Y no es lo mismo aprender y enseñar en un lugar confortable. Ahora, si ya me voy de confortable a habitable, bueno, no solamente es Moreno que no tenemos gas. En muchas escuelas de la provincia se ha cortado el gas, no se resolvió todavía la situación de gas, y entonces no solamente el ambiente cambia, sino que la comida cambia. Y están recibiendo viandas frías, en un momento donde tendrían que estar recibiendo una comida caliente, porque en muchos casos vuelve a pasar lo que nos pasó en los años 90, que era el único plato de comida está en la escuela. Qué horror. O sea, la calidad de la comida ha bajado. Sí, totalmente. Vos pensás que en Ciudad de Buenos Aires creo que están pasando los 100 pesos. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, el último aumento, llevó a 24 pesos. Por Yo, día, por chico. por alumno para comer.
Perdón que te interrumpa, un solo ejemplo. Sí. Me contaba esta docente que en la ciudad de Buenos Aires eliminaron la cuchara. No hay cuchara. Entonces, como lo que básicamente te sirven es hidrato de carbono, es decir, polenta, arroz, fideos, los chicos no tienen con qué, comen con la lengua revolviendo el plato. No sé si se me entiende lo que digo. Sí, sí. No tienen cómo agarrar el arroz, la polenta, son chiquitos de 4 años, 5 años. Entonces agarran el plato como sería un dibujo animado, lo ponen así y van comiendo como pueden. Porque se eliminaron la cuchara para bajar costos. Porque el tenedor no le sirve, la polenta se les Mirá cae del costo inclusive que estamos hablando. Pensá en provincia, 24 pesos. Yo siempre me pregunto, la gobernadora, que tiene hijos, ¿le da 24 pesos para que sus hijos compren un alfajor en la escuela donde van? Un alfajor, no, ni siquiera estoy hablando de la necesidad de comer, porque bueno, un alfajor. No sé si sale le ni alcanza. 24, No, yo creo no, que no no, alcanza. no Creo que no le alcanza. Entonces, la verdad no es una barbaridad, es un crimen que en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, haya hambre. Eso es un crimen, es una política de Estado que la verdad es un crimen porque es una provincia rica por donde la veas. El problema es hacia dónde van las políticas y qué políticas evidentemente tiene este gobierno para que esto esté sucediendo, ¿no? Y ya que hablabas de la escuela de Moreno y todo lo que pasó después, las ollas populares, los reclamos, bueno, las cientos de escuelas que estuvieron, o miles de escuelas que estuvieron sin dar clases durante un montón de tiempo, surgió esto de esta docente que había sido amenazada. Y ahora hace poco salió también que no había sido así. ¿En qué quedó todo esto? Mira, eso está en la justicia. Nosotros fuimos los primeros que planteamos la necesidad de, bueno, que se esclarezca la situación. Fue una situación en un contexto donde no solamente esta docente, sino varios docentes habían sufrido distintas amenazas. Ahora está en la justicia y vamos a ser en eso absolutamente respetuosos de lo que siga sucediendo. Pero sí el SUTEBA desde el primer momento puso a consideración que tenían que actuar rápidamente y todo lo que nosotros podíamos aportar a eso lo hicimos y acompañamos a la familia hasta el momento, bueno, que pudimos acompañarlo. Ahora tiene un abogado porque ya comenzó otra etapa del juicio, ¿no? Claro. Pero está todavía lo de Sandra y Rubén. Claro, te iba a preguntar Sí, sí, eso, ¿está resuelto? ¿Qué, No, la no pericia está resuelto. ¿Qué se sabe? Mira, No pasó nada. con fueron eso. muy rápidos en resolver algunas situaciones de exoneración de directores, fueron muy rápidos en resolver actuaciones rápidas para, bueno, hacer algunas cuestiones de sumarios a docentes, pero todavía no está resuelto, y en esto la justicia está actuando, pero no está resuelto la situación y la gravedad de la situación. Pero aparte, quien era responsable, El interventor. el interventor del Consejo Escolar, como el director provincial de consejos escolares, el señor Di Mario, no están separados de su cargo. Yo siempre digo, lo digo porque aparte soy directora de escuela y sé que es así, si existe una situación grave en una escuela, los primeros que somos separados del cargo hasta que se esclarezca la situación, somos los directores. ¿Sabes por qué Sandra no está sumariada? Porque murió. Si Sandra hoy estuviese viva, estaría separada del cargo. Ahora, eso no lo hicieron ni con el director provincial de consejos escolares, que era el responsable de haber puesto al interventor, y tampoco lo hicieron con el interventor, que renunció pero no está investigado. Qué locura. Entonces, esto sí es grave, esto es muy grave, porque así como han avanzado, y hay dos partes, la justicia está avanzando por un lado, y esperemos que sea rápido, porque cuando la justicia tarda, deja de ser justicia. Claro. Y por el otro lado, la administración de la Dirección General de Escuela, hasta acá el señor Di Mario lo veo siempre en tuit. Cambió alguna forma también, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de lo sucedido era el que tuiteaba fuertemente que los dirigentes sindicales y nombraba a nuestros dirigentes que éramos terroristas, que hacemos terrorismo con nuestros alumnos. Claro, después del 2 de agosto dejó de hacer algunos tuits, pero
bueno, sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires sin dar cuenta a la docencia cuál es su responsabilidad, porque a él lo nombró el señor Sanchezini, también tiene responsabilidad, Verdaderamente. pero no está separado el señor Di Mario. Quería consultarte, María Laura, por tu experiencia, ¿no? Obviamente en las escuelas y en la educación. Esto que estuvo la semana pasada, creo que fue en discusión, acerca de unas declaraciones de Mauricio Macri que tenían que ver con la entrega de notebooks, ¿no? Que esto que se dijo, bueno, entregaban notebooks y las escuelas no tenían conexión, por ejemplo, como si sirvieran simplemente para utilizar Internet, la computadora, que hoy la inserción en el conocimiento digital también es muy importante, más allá de Internet. Digo, ¿cómo has visto en los últimos años este programa que se había implementado ya en el gobierno anterior, que entregaba estas notebooks en las escuelas, que a pesar de que si tal vez tenía falla era para mejorarlo, ¿no? Pero cómo se fue degradando también esta situación y cómo has visto vos ese proceso de si servía justamente las computadoras para los chicos y qué es lo que está pasando hoy. Bueno, qué buena pregunta, porque en parte de la pregunta vos también le metés una parte de la respuesta. Y entonces está bueno porque me encaminás a mí en mucho más fácil. Yo creo que cuando lo escuchaba Macri era casi como la réplica de cayeron en la escuela pública. Es una cuestión de clase. A mí me dio mucha bronca, ¿no? Dije, claro, pensaba en la hija de él, que quizás tiene su computadora sin pensar en el tema de la educación, la tiene. Y para mí fue maravilloso cuando nuestros alumnos y nuestras alumnas tuvieron en sus manos la primera computadora de la familia. Porque una cosa es que te la cuenten y otra cosa es vivirla. Entonces lo primero fue un avance en derecho importantísimo para nuestros pibes y nuestras pibas. Pero también para toda la familia de determinadas comunidades, que vuelvo a decir, era la primera vez que tenían en su hogar esa primer computadora. Yo lo viví cuando pudimos comprarle a nuestro hijo la primer computadora. Era una fiesta y ya varios tenían computadora. Me acuerdo que dejé de fumar y todos los meses juntaba y después de 10 meses logré comprar la primer computadora. Entonces, cuando uno escucha a decir esto a alguien que es la autoridad máxima de nuestro país, te da mucha bronca, pero al mismo tiempo genera mucha violencia lo que dicen. Genera mucha violencia porque, primero, el tema de la conectividad es un tema que hay que resolverlo. Pero tener las computadoras en las escuelas fue un antes y un después, para los pibes, las pibas y también para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Porque también a muchos nos interpeló esta computadora que aparecía en la escuela y no solamente aparecía para nuestros alumnos, sino que también aparecía para nosotros. Y entonces empezaba, el tema de la tecnología, una determinada generación, nos interpelaba de una forma que lo que hacía era también revisar y cambiar el formato que teníamos con respecto a, cómo usar las nuevas tecnologías en educación. Fue revolucionario en la República Argentina poder tener desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego estas computadoras. Entonces, en realidad, si había cosas para pensar que se tenían que hacer mejor, bienvenido sea, que era lo que nos planteaba el gobierno de Macri en la campaña. Pero no lo revisaron. Directamente lo que hicieron fue lo suspendieron. Y esto es lo grave de las políticas públicas, porque la verdad esto fue una política pública. El Conectar Igualdad fue una política pública altamente gratificante para toda la comunidad educativa, ¿no? ¿Cómo están las vacantes, María Laura? ¿Hay graves problemas? En Capital Federal hablaba con Eduardo López hace 15 días, me decía que hay como más de 10.000 vacantes que no están con posibilidad de ser llenadas en la Capital Federal, estoy diciendo, además del tema de que estaba horrorizado que iba a ser una acción penal porque habían restringido los cupos de ración alimentaria por los padres que no habían llenado el requisito, y contaba el horror de que él está en una escuela de La Boca, hay una dotación de 500 raciones, y como había promedio 100 padres que no habían hecho el pedido al plan, había 100 nenes que estaban mirando cómo comían los otros,
mientras ellos no podían comer, obviamente se trata de maestros, los maestros Sí, ponían esas cosas ellos, no- compraban ellos, bueno. Nunca nos terminan pasando porque terminan ustedes resolviendo el problema, y pero pues somos los que damos la cara y aparte ponemos el corazón en esto, el ¿no? corazón, sin Obvio. ninguna duda. ¿Cómo está en la provincia de Buenos Aires esos temas? No, en la provincia, bueno, esto esta semana se concretó la reunión de uno de los puntos de condicionamiento frente a la firma del acuerdo paritario. Uno de esos puntos tenía que ver con tomar fuertemente el tema del servicio alimentario escolar y también el tema de las vacantes. Ahí nosotros planteamos dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una tiene que ver con la cantidad de cupos. Nos siguen faltando porque aparte el pedido cada vez es mayor, fundamentalmente en el conurbano bonaerense y en algunos lugares como Bahía Blanca, Mar del Plata, en las grandes ciudades. Lo segundo es el aumento es imposible con estos 24 pesos poder resolver realmente el tema de una alimentación que no es la que cuenta la gobernadora Vidal, que pensamos en la nutrición, lo debe pensar en su cabeza, en un spot publicitario, pero con 24 pesos yo no tengo que explicar absolutamente no me nada. explico, Entonces la verdad que no me explico. la situación, y también me hablas digamos, de las vacantes. Sí. Nosotros tenemos una situación muy grave. El año pasado denunciábamos 82.000 alumnos en la provincia de Buenos Aires que no podían ingresar, que no tenían vacante en el nivel inicial. Hoy está superando esa cantidad. Qué locura. ¿Por qué? Y porque hoy la necesidad, aparte de esos 3.000 jardines que prometían, bueno, cada vez la construcción es mayor. Claro. Y entonces es muy grande la situación en el nivel inicial. Pero también tenemos situaciones muy graves en la escuela secundaria. Una escuela secundaria que hace poco, a partir de la Ley de Educación Nacional, en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que deroga la educación... El polimodal ese. Claro, lo que era la Ley Federal de La ley Educación. federal, claro. A partir de ahí, tanto en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Solá, la directora general de escuela en ese momento era Adriana Puigros, y siendo ministro Daniel Filmus y Néstor Kirchner, estas leyes lo que plantean es la obligatoriedad de la escuela secundaria. Ahora, ¿quién obliga a la obligatoriedad? Y al Estado garantizar la vacante y todo aquello que tenga que contemplar que un adolescente pueda... Bueno, y acá sí estamos muy complicados. Primero porque tenemos, bueno, acá mismo en La Matanza, aulas superpobladas. Cuando digo superpoblada, digo adolescentes, más de 50, 55 alumnos ¿Cómo? en un aula. Sí, sí. ¿En serio? Sí, esto nos está pasando no solamente en La Pero Matanza. es lo más imposible dar clase. Bueno, eso lo ¿Escucharon sabe un eso, no? profesor. Eso parece que la gobernadora Vidal no lo sabe muy bien. Estamos hablando, aparte, inclusive de lugares que están tabicando, como en una vieja época, que se tabicaba el comedor de la escuela, el pasillo, se ocupaban lugares como la biblioteca. Bueno, no alcanzan los lugares, pero tampoco alcanzan los cupos, ¿no? Entonces, es una situación compleja la que estamos viviendo. Bueno, somos parte del producto de las políticas de ajuste del gobierno Qué de la bárbaro. señora Vidal y del presidente Macri, ¿no? Ni hablar cuando hablamos, bueno, antes de ayer hablaba con Ginés González García, faltan vacunas. Ginés decía, está muy bien la obra del Bajo, se gastaron 650 millones de dólares, más allá que las barandas estaban apoyadas, espero que nadie se apoye ahí porque... Sí, lo vi eso. Sí, tremendo, pero la obra ponele que está bien, pero él dice, el problema es la prioridad en la asignación. Decía, porque no hay vacuna, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están destruidos, no hay tomógrafo, un desastre. Las escuelas ni hablar, no hay vacante, hay 10.000. Decía, el tema es la fijación de prioridades. Y por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires caemos en traer ejemplos de ciudades del primer mundo para una ciudad que tiene gravísimos problemas, ni hablar el conurbano. Entonces es todo meter abajo la alfombra, mostrar todo lindo, todos los cordoncitos pintados, las plazas, obras muy lindas que quedan para la vista. El maquillaje. El esteticismo, ¿viste? Todo estético. Ahora resulta que por abajo está todo agarrado con alambre. Entonces en la provincia de Buenos Aires, uno generalmente, para cerrar, María Laura, y ya yendo a lo genérico, uno se asombra
Y ayer y hoy andamos con un debate muy interesante acá, porque estamos pensando lo que es la construcción de subjetividad también, ¿no? A partir de los medios, porque si fuera lo objetivo, ya está, se acaba todo, no hay más nada que discutir. Recesión, desempleo, pobreza, hambre, ya está, listo, no. Sin embargo, la construcción de subjetividad, el blindaje mediático, todas estas operaciones judiciales con Stornelli, que ahora parece que es la víctima y Macri lo ampara llevándolo al día del ejército, vaya que fecha, y lo cobija de nuevo, lo que muestra es que aún así este gobierno es competitivo, tiene posibilidades tanto en la provincia como a nivel nacional de ganar la elección si hay subestimación o no hay un armado interesante. ¿Cómo estás viendo esto vos como dirigente política también, no? No, yo creo que, bueno, hay un sector de esta sociedad que históricamente ha sido parte de, bueno, de un sector que hoy está atendido por sus propios dueños, que me parece que representan a una clase social que es la que, bueno, la que ejemplifica Macri y Vidal, ¿no? En términos de la política económica, o sea que en eso no me sorprende que haya un sector, porque lo hubo siempre. Es histórico. Histórico. Y después hay otro sector que estamos parados en el lugar, bueno, de la defensa fundamentalmente de los trabajadores, de las trabajadoras, de un gobierno nacional, popular, latinoamericano, feminista, bueno, de todo lo que... Y después hay un sector que es un sector que hoy está en disputa, y que ayer también, y que mañana también va a estar en disputa, y que me parece que por más cerco mediático, este gobierno tiene un problema, que es la realidad cotidiana. Yo creo que la creación de subjetividad, como vos decís, es muy fuerte, importante, y pega muy, muy fuerte, porque aparte te taladran continuamente la cabeza, las redes sociales, pero al mismo tiempo hay una cuestión de la vida cotidiana que hoy impacta fuertemente en aquello que, bueno, que todas las mañanas uno se levanta, intenta organizar su vida, y como veníamos de un piso de derecho más alto, a diferencia de lo que nos tocó vivir los que transitamos los años 90, cuando nosotros llegamos al año 2000-2001, el piso de derecho era muy bajo. Nosotros veníamos de pelear en las calles y con todo lo que podíamos para no seguir perdiendo derechos, ¿no? Yo me acuerdo que se cantaba, ¿no?, en alguna época, piquete y cacerola, la lucha es una y después, sola. Bueno, la cacerola se llenó de comida Recuperó los dólares. y quedamos con los piquetes, pero veníamos de un piso de derecho. Ahora estamos en otro momento. Y entonces yo creo que pasan dos cosas fundamentales. La primera es que hay un piso de derecho, que hay un sector social muy importante que no estamos dispuestos a perderlo. Y entonces ese es el problema más grande que tiene este gobierno. Por más que te taladren todos los días, vos sabés que tu vida cotidiana implica que cuando te levantás a las 6:30 de la mañana, una vez discutía con una vecina que vende acá en el barrio nuestro, y ella me decía, mira, hace 3 años atrás, a mí nadie me regaló nada, yo todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana, María Laura, bla, bla, bla. Y yo le dije, mira, algún día te vas a levantar a la misma hora, pero yo no voy a poder ya comprarte lo mismo que te compraba. Bueno, hace un mes atrás estuve en el mismo comercio y empezamos a charlar y me decía, tenías razón. Digo, lamentablemente tenía razón. Y me parece que esto está pasando, digamos. Y lo segundo, que hay una juventud impresionante, una juventud que, bueno, que se apoderó de algo que yo creo que eso es uno de los derechos más importantes que nos trajo el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el poder volver a politizar la mesa de los argentinos, la escuela, la fábrica, Hoy los jóvenes están organizados en los centros de estudiantes, en las universidades, en las escuelas secundarias. Ayer las chicas de la Marea Verde fue increíble. El proceso que se está viviendo, que estamos muchos de nosotros, porque generacionalmente estamos también aprendiendo, todo eso creo que es lo que también va a ser como el clic que le va a cambiar, va a cambiar la historia en este octubre. Yo estoy convencida que en este octubre, y estoy fascinada aparte, porque siento que vamos a ser protagonistas
los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, pero fundamentalmente también nuestros jóvenes. Si hay algo que yo siempre digo, en la época de Néstor Kirchner, una de las cosas más interesantes que tuvo que ver con la subjetividad, a mí me convenció el día que bajó los cuadros, porque soy de una generación que fue fundamental. Y creo que a partir de ahí abrió un camino donde la juventud empezó a apropiarse de la política. Y entonces no hay marcha atrás con eso, no hay marcha atrás. Entonces creo que va a ser un octubre muy interesante. Ahora, para llegar a octubre hay que trabajar mucho. En estos aparatitos sirven, pero la palabra no la reemplaza nada. Entonces tenemos que hablar mucho, tenemos que desarmar a veces muchas frases hechas que tenemos nosotros, ¿no? Porque el Fondo Monetario, hay que contar qué es el Fondo Monetario. Si alguien, todas las políticas del Fondo Monetario, vos no la ves, que te impactan en la cotidianidad de tu vida, en aquello que implica, y entonces lo ves muy lejano. Claro, el imperio. Y entonces, tal cual. Te parece que la política es de otros, y a nosotros muchas veces nos pasa en la sala de maestros, de profesores, donde tenemos que discutir y desarmar algunos discursos que damos por hecho, porque si durante todo el tiempo vos consumís determinados medios de comunicación y después no hay otro que te lo desarmen, y bueno, entonces nos va a ser más complicado. A mí me pasó, ejemplo, con discutir con amigos y familiares hace un mes atrás, un mes y medio atrás, y contar, ojo con lo de la justicia, ojo con este tema de los 3 PBI y todo. Digo porque se están sabiendo cosas, viste lo de Ramos Padilla, y preguntarme, ¿quién es Ramos Padilla? Tal cual. Ahí tenés un tema que o hay si que vos trabajar. Después preguntás, ¿y quién es Ramos Padilla? Te contesta Uno de la Cámpora. Uno de la Cámpora. Entonces, hay que desarmar, hay que hablar mucho. Yo creo que son tiempos de hablar, tiempos de escuchar también, tiempos de escuchar no también. Juzgar, no ser sectarios. No. Y de escuchar, porque yo no puedo desarmar aquello que no escucho. Y entonces son momentos donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos un papel fundamental y vital. ¿Se está haciendo eso, esa militancia? Yo creo que, bueno, en nuestro sector sí, encima hablamos mucho, utilizamos la palabra, para nosotros es muy importante. Tanta bronca. Y trabajamos mucho, bueno, y aparte vos pensás que en nuestras aulas se debate mucho también en la escuela secundaria. Y la verdad estamos en un momento donde los propios jóvenes hoy irrumpen y muchas veces nos cambian el discurso, ¿no? Yo siempre digo que así como mi generación fue la que metió en la escuela de alguna manera el pañuelo blanco y teníamos que discutir qué significaba el pañuelo de las madres y las abuelas, y teníamos que discutir después también, bueno, qué había pasado en ese momento, qué fue la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy irrumpen otros pañuelos donde los docentes muchas veces hacen maravillas para entrar en debate, y también esos pañuelos implican entrar en contradicción. Entonces estamos en un momento sumamente interesante donde la palabra, lo que no hay que hacer es asustarse. Hay que tomarlo, hay que debatirlo, hay que desarmarlo, hay que escuchar, pero hay que profundizar fuertemente el debate, y el debate no es en octubre, el debate es mañana, pasado mañana, todos los días, y los invito a todos o todas los que están escuchando, nosotros acá en La Matanza, el 1 de junio, que se cumplen 36 años de aquel primer paro que le hicimos a la dictadura militar, los docentes de Matanza y de Morón. En aquel momento Mari Sánchez era la secretaria general de la Unión de Educadores de Matanza y Cecilia Martínez de la Unión de Educadores de Morón. Este 1 de junio hacemos el primer foro que lo convoca la CTA de La Matanza, obviamente, y nuestra agrupación Celeste, y lo hacemos en la Universidad de González Catán. González Catán, el 1 de junio. El 1 de junio viene Adriana Puigros, bueno, viene Roberto Baradel, va a estar Patricia Sadowski, Miriam Felfeder, va a haber también una mesa con los estudiantes, futuros docentes, organizados en sus centros de estudiantes, así que va a ser... Qué bueno. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo en toda la provincia todos estos temas que hemos hablado. ¿Qué educación tenemos y qué educación queremos? La que tenemos, la tenemos bastante claro, la que queremos tiene que entrar en debate. ¿Qué tema, por favor? Bueno, ahí sí, me llego a seguir preguntándote, me matan porque tenemos que hacer tanda de todo, pero
el tema de la educación que queremos, el debate qué hacemos con los celulares, con las computadoras, con la memoria Con ya, el no presupuesto. tanto... el presupuesto, la memoria gráfica existe o solo es lo que los videos, los chicos aprenden con Va video. a tener que volver. Va a tener que volver. Bueno, Sí, ya sí, corto, ya claro. corto. Vieron que les dije que era un lujo tenerla, todos los Totalmente. temas que podemos encarar. Y lo que pasa que, claro, estamos hablando de algo liminar para el contenido democrático, que es la educación. Y ellos son los representantes de eso con contenido, no una educación de cliché. Gracias, María Laura, un gusto No, tenerte. al contrario, gracias a cada uno de ustedes. Especialmente, muchas gracias. Gracias a vos. María Laura Torre, la secretaria adjunta de SUTEBA, CETERA, de la provincia de Buenos Aires. ¿Te puedo preguntar a quién votarías? Sí, totalmente. En la provincia de Buenos Aires, si la fórmula es Kicillof y Brown Camagario, es una fórmula que yo votaría. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional, obviamente, estoy votando a Fernández Fernández.